Hola amigos, bienvenidos. Mi nombre es Karen Cortés, soy docente de la básica primaria y les voy a hablar sobre un tema muy importante, la perspectiva de género. ¿Y qué es la perspectiva de género? Es una categoría analítica que acoge a todas aquellas metodologías y mecanismos destinados al estudio de las construcciones culturales, sociales propias para las mujeres y los hombres, es decir, lo que identifica lo masculino y lo femenino. También podemos decir que la perspectiva de género es una herramienta que ayuda a comprender nuestras vivencias del día a día, que incluye acciones para enfrentar las desigualdades de género, contribuir a las transformaciones de las relaciones entre mujeres y hombres, que requiere de la voluntad propia para transformar nuestras relaciones a través de la resignificación de la historia, de la cultura, de la política y en general de la sociedad. ¿Cuáles son las construcciones históricas que conllevaron al abordaje de la perspectiva de género? Bueno, desde tiempos prehistóricos se identifican diferencias entre los hombres y las mujeres, no solo físicas, sino de género, que determinaban la supremacía y el poder que ejercía el sexo sobre el otro. El concepto de género comienza a surgir a mediados de los años 60, según la OEA, como respuesta a los interrogantes teórico-metodológicos planteados por la constatación de evidentes desigualdades existentes entre los hombres y las mujeres en función de su sexo. Este hecho visibilizó por primera vez en todas las esferas las condiciones de discriminación, opresión, subordinación, segregación y maltrato al que eran sometidos miles de mujeres en el planeta. Además de poner en evidencia la necesidad y la exigencia moral y economía de sumar a las mujeres a los procesos de desarrollo y democráticos de los países. Como resultado de todos estos cambios de perspectiva, las mujeres como colectivo adquirieron presencia propia en la historia. Sus rebeliones y resistencia y su acción colectiva irrumpen en la investigación, donde adquieren relevancia. Por ende, las ideas y simbolismos que actualmente interpretamos como equidad de género se han ido transformando y han evolucionado a lo largo de la historia de la humanidad. Las mujeres, en medio de los procesos de transformación social, automáticamente tejen redes, toman decisiones, se apropian de lugares públicos, construyen esloganes, participan, y sus acciones tienen consecuencias no solo para ellas y su familia, sino para la trayectoria de las sociedades enteras. Aquí podemos ver que las relaciones entre los sexos no está determinada por lo biológico, sino por lo social, y por tanto son históricas. La relación construida en la historia entre los hombres y las mujeres no podía limitarse ni a la sexualidad ni al reduccionismo biológico que la palabra sexo sugiere. Por lo que, superando esta limitante biológica, el género hace visible las formas concretas, múltiples y variables de la experiencia, valores, costumbres y tradiciones de las actividades y representaciones sociales de los hombres y las mujeres. Bajo esa definición, el género se convierte en un instrumento muy útil, ya que habla de las relaciones, procesos entre los sexos y la construcción que se establecen alrededor de los roles masculino y femenino, es decir, los roles de género. Después se desarrollan las múltiples identidades de género como un conjunto de patrones de comportamiento, normas y prescripciones, pero también de signos y símbolos contradictorios, emociones, costumbres que se construyen, imponen y transforman o reproducen con el paso del tiempo, lo que permite explorar la variabilidad histórica. ¿Cuál es la relación de la historia de las mujeres, los derechos humanos con la construcción de las perspectivas de género? Las mujeres, recordemos que eran consideradas como seres inferiores. En las primeras sociedades que sustentaban su vida cultural y económica en la caza y la recolección, las mujeres eran las encargadas de recolectar, mientras que los hombres eran los que se encargaban de traer la comida a la casa. La mujer era la encargada de cuidar los hijos, de cuidar enfermos, de las labores del hogar. Existían muchos estereotipos sociales acerca de los roles masculinos y femeninos. Las características atribuidas transgeneracionalmente muestran al hombre en tareas más activas y fuertes, y a las mujeres en roles relacionados con procreación, cuidado, socialización de los hijos, tareas domésticas. Sin embargo, a través del tiempo han ocurrido cambios en los roles de género, como la inserción de la mujer al mundo laboral,
la libertad para decidir la propia sexualidad, el derecho al voto, mayor acceso a la educación y a la política, entre otros. Es decir, que a lo largo de los años se empezó a reconocer de forma cada vez más firme el valor de la mujer como un ser individual y profesional, y tras luchas incesantes, el género femenino fue imponiéndose en los más altos cargos del poder mundial. Bien sabemos también que los derechos humanos son todos aquellos que todo ser humano posee y que tiene el derecho de disfrutar simplemente por su condición de ser humano. Sin embargo, un problema importante con los derechos humanos es que la mayor parte de los sistemas y mecanismos nacionales, regionales e internacionales que se han establecido para hacerlos valer se han desarrollado e implementado a partir de un modelo masculino. Por lo tanto, hasta la fecha el sistema de derechos humanos no ha tomado en cuenta de una manera adecuada la experiencia y las circunstancias específicas de las mujeres. Pero gracias al movimiento internacional de mujeres por los derechos humanos, esta situación está cambiando. Las personas y organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres recurren cada vez más a los sistemas de derechos humanos para exigir compensaciones por las injusticias infligidas a las mujeres. En materia de legislaciones, se puede constatar cómo ha ido evolucionando el concepto de género y el papel que instituciones como la ONU y la OEA han desempeñado a lo largo de los años. Además, la influencia que ha tenido esos organismos nacionales, internacionales, en las legislaciones, poco a poco se han ido moderando las leyes y preceptos que de alguna manera atentaban contra los derechos de las mujeres. De igual forma, han ido surgiendo nuevos mecanismos en materia judicial para que tanto hombres como mujeres accedan a sus derechos de manera equitativa. Aunque todavía hay mucho por hacer, estas acciones son marcos de referencia para trabajar la equidad de género y para el desarrollo de políticas públicas y sociales equitativas. ¿Cómo se genera el encuentro de la educación y la perspectiva de género? El concepto de educación igualitaria no se ha mantenido con la misma significación siempre, ya que ha evolucionado en función de las posiciones de las mujeres en la sociedad en cada momento histórico. Los procesos educativos propiamente dichos estaban encaminados a los niños y sin embargo las niñas eran instruidas principalmente para rezar y aprender las tareas domésticas. Únicamente las de las clases más altas recibían esas enseñanzas consistentes en nociones de música, dibujo o materias similares. A finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX empiezan a aparecer opiniones provenientes de mujeres, principalmente de la clase aristocrática, que empiezan a defender la necesidad de instruir a las mujeres, ya que esto aportaría beneficios a los hijos al ser ellas sus primeras educadoras. A pesar de que este discurso procedía de las mujeres de clase más alta, este argumento era usado a lo largo de todo el siglo XIX en la defensa de la educación de todas las mujeres, sea su clase social que sea. De esta manera, a lo largo del siglo XIX se avanzó muy lentamente en la escolarización de las niñas, la formación de maestras para su instrucción y el derecho de ellas a realizar estudios superiores. A finales del siglo XIX empiezan a plantearse algunas propuestas decididamente defensoras de las necesidades de que las mujeres reciban una educación escolar más sólida y completa, similar a la que reciben los hombres. El camino hacia la igualdad en este momento hace referencia al acceso de las mujeres a los estudios medios y superiores, a que ambos géneros se eduquen en los mismos centros. Por diversas razones históricas, culturales y sociales, los patrones de educación han dirigido las actitudes de niños y niñas. En la infancia, los modelos sociales ejercen una gran influencia para potenciar determinadas capacidades, gustos y aspiraciones claramente diferenciados entre el género femenino y el género masculino. Esta diferenciación marca en un futuro el acceso a determinados sectores de actividad profesional, así como a su posición social y cultural. En este caso, la igualdad de género significa que la mujer y el hombre disfruten de la misma situación y que tienen iguales condiciones para la plena realización de sus derechos humanos y su potencial de contribuir al desarrollo político, económico, social, cultural y de beneficiarse de los resultados. La igualdad de género es, por lo tanto, la valoración imparcial
Por tanto, la sociedad de las similitudes y diferencias entre el hombre y la mujer y de los diferentes papeles que cada uno juega en la sociedad. Ese derecho de recibir una educación primaria gratuita, sin que importe el género, la procedencia, el credo o las actitudes mentales y físicas. A desarrollar la personalidad, el talento, las competencias, a recibir una educación de calidad en un ambiente seguro, saludable y protector, incluso en situaciones de emergencia. Forma parte del conjunto de derechos de niños y niñas que son reconocidos e incorporados en diversas convenciones internacionales, leyes y tratados regionales. La UNICEF señala que aunque el derecho de las niñas y los niños a la educación está reconocido internacionalmente, en muchas partes del mundo no se ha cumplido plenamente y esto representa una promesa fragmentada que afecta directamente a estos niños y a estas niñas, de igual manera a su familia, a su comunidad y al potencial de desarrollo global de los países donde viven. Para concluir, uno de los ámbitos de mayor preocupación para eliminar las desigualdades entre los géneros es el sistema educativo. De manera contradictoria representan el espacio privilegiado en donde se transmiten y reproducen valores, actitudes, comportamientos hacia el género femenino naturalizados en nuestra sociedad, pero al mismo tiempo constituye un factor de cambio para transformar realidades y fomentar la aplicación de derechos y libertades. Muchas gracias.